por el comunismo porque todo el mundo va contra el nazismo, porque no olvidemos por qué la gente va contra el nazismo y no contra el comunismo. Hay dos argumentos. Uno, porque muchos de los judíos que escaparon del nazismo y otros que saben lo que ocurre allí sin haber estado dentro, viven en Hollywood y han ayudado a hacer películas. De hecho, hay muchas películas de muy distintos matices en relación con el nazismo. Y en segundo lugar, no hay información sobre el comunismo porque la gauche divine, que ha sido en buena parte francesa, eran todos comunistas. Todo el socialismo, incluso el socialismo español, en el año 83, Felipe González le quita el marxismo, pero hasta ese momento era marxista. Y me ha interesado porque Stalin mandó matar a más gente que Hitler. Entonces Stalin, se dice por expertos, la persona que más sabe del tema es una catedrática de Washington que se llama Anna Applebaum, que mandó matar a entre 80 y 90 millones de personas. La cifra es brutal, ¿no? Y por otro, porque me impacta mucho la capacidad para superar esas circunstancias. El caso de José Reinaldo Sánchez, que pasó por una serie de escalas de la guardia pretoriana, por decirlo así, de Fidel Castro, llegó a ser uno de los que viajaba con él, y entonces descubre en un momento dado que en Cuba el tráfico de drogas estaba aceptado y que se vivía en parte de ello. Entonces lo descubre y pasa a la cárcel de Boniato y a distintos sitios en La Habana. Y entonces, cómo este hombre, después de 6-7 años, consigue escapar de una forma kafkiana, valleinclanesca, en una chalupa, cruzando las 20 y tantas millas hasta Miami, y luego cómo cuenta lo que ha ocurrido. Pues es magistral. Luego, el caso de Walter Sices, un sacerdote jesuita que es de origen polaco pero americano, que quiere ir a Rusia y que entonces se va a Rusia con unos madereros y pasa 5 años tratado con los métodos stalinistas en la cárcel de Lubyanka en Moscú, que era el método de decir destruir a una persona pero milimétricamente, en donde estabas en una habitación durante horas con una bombilla que caía, no oías más que el ruido de una llave, y cada 10 o 15 días te hacían un interrogatorio de 12 horas. Era la destrucción, pero con detalle, yendo al talón de Aquiles del otro. Y este hombre sale y supera todo eso sin la besar. Pongo el caso de Tomás Moro, que es un personaje al que me hubiera gustado ser el niño de los recados del secretario. Tomás Moro, siglo XVI, amigo personal del rey, dentro de lo que se puede ser amigo de un rey, en esa época del siglo XVI, y el rey en un momento determinado pues no había democracia. La primera democracia aparece en 1648 con la Revolución Británica, y en un momento determinado el rey quiere anular su matrimonio apoyándose en unos textos del Deuteronomio y las únicas 2 personas que se pusieron en contra, que no firmaron un papel, pero no lo hicieron, fue él y John Fisher, un personaje importante de Rochester, y fueron a la cárcel. Tomás Moro tenía más relevancia porque había sido Lord Canciller, había sido primer ministro, y Tomás Moro muere solo, arruinado, en la cárcel. Le cortan la cabeza con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa en el siglo, 2 siglos después. Y en el último libro de él, Carta desde la prisión, dice Tomás Moro: muero feliz, muero amigo de Dios y fiel a mi rey. Y él cita textos, es impresionante ese libro. Yo tengo la traducción de Álvaro de Silva, de Cartas desde la cárcel. Dice: fortiter in re, suaviter in modo. Y empieza a citar textos clásicos. Quid nid adventes et omnium possident, es un texto de San Pablo. Soy, dice él, como los que nada tienen y todo lo poseen. Y me cuelo por la parte de atrás. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. Tomás Moro dice: estoy feliz, me siento feliz. Es decir, que la felicidad depende de qué estoy haciendo con mi vida. Inglaterra, en 5 siglos, no ha tenido un personaje del calao, de la altura de Tomás Moro. ¿Me explico? Pues la inteligencia es igual. Es decir, hay tantos matices, pero uno va desgranando cosas diversas en donde uno se da cuenta. Tomás Moro era un hombre muy inteligente y probablemente tenía una inteligencia teórica muy, muy alta, menos desarrollada a la práctica, porque muere en esas condiciones que hemos dicho muere. Hay una anécdota muy buena, que cuando está subiendo al cadalso, le dice al verdugo, dice el eclesiástico, le dice Tomás Moro: ama tu oficio y envejece en él. Haz
bien tu trabajo, que para eso te pagan. Un temple así no es fácil encontrarlo. El hábito es todo. Entonces, decían los escolásticos que la virtud es el arte de obrar bien. Entonces, el orden es un hábito positivo, es decir, la costumbre de dejar las cosas en su sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un archivo en nuestra cabeza y entonces el tema es clasificar, ser capaces de clasificar de forma correcta las cosas. Entonces, la inteligencia empieza por el orden y el orden empieza en la cabeza. O sea, ¿qué significa eso? El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. O el que quiere demasiadas cosas tiene ansiedad. O una de las mejores cosas para el orden es aprender a renunciar. No querer tocar demasiadas teclas. No querer estar en demasiadas salsas. Entonces, aprender a decir que no es inteligencia. Orden en mis libros, en mi ropa, en mi trabajo, en lo que llevo adelante. Orden dinámico. Prever, adelantarme. Yo cuando voy a su tierra, a Buenos Aires, que he ido mucho, pues llevo todo programado desde Madrid. Y entonces voy a la televisión, voy a la radio, voy a dar una conferencia, voy a cenar. Lo tengo todo muy previsto. Siempre si hay alguna novedad, pues no pasa nada, pero está todo muy organizado. Prever, adelantarse, probar. España se ha dicho que es el país de las improvisaciones, o lo era. Ahora ya no, porque España ha cambiado mucho, ¿no? Pues improvisar es malo. Entonces, pero al mismo tiempo, inteligencia es también flexibilidad. Aceptar los cambios de la vida, si no, no se vuelve rígido, ¿eh? Por eso yo suelo decir que los psiquiatras y los psicólogos somos como los nuevos operadores de la conducta. O sea, cuando una persona no tiene cultura psicológica, dice, el psiquiatra es el médico de los que están locos o mal de la cabeza, una falta de cultura. El psiquiatra, en el país que manda en el mundo, que es Estados Unidos, aunque no nos guste, es casi el médico de cabecera. Bueno, en primer lugar,